¿Cómo se comunica un producto que no existía hasta hace poco? ¿Qué hacer cuando eres pionero en una categoría sin referentes, sin códigos visuales establecidos y sin una terminología clara que la gente entienda? Hoy descubrimos los pasos para convertir una idea disruptiva en un mercado emergente en una marca líder de categoría que define desde el tono comunicativo hasta el formato de consumo del producto. Con este objetivo entrevistamos a Luz Sanz, CMO y cofundadora de Vaca, una marca que lleva 6 años construyendo y reclamando un hueco en una categoría emergente, cada vez más relevante, que es los quesos plant-based y sin lactosa. Un proceso nada fácil que condensamos en este episodio y que ha culminado con un rebranding transformador que han anunciado hace solo un par de meses. Bienvenida a Cómo Diferenciarse. Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Tony, por la invitación y por esta presentación tan bonita. Estoy muy bien. Genial, me alegro. Contigo quiero hablar de los aciertos y errores de branding, haciendo una comparativa entre la marca de hace 6 años, que teníais al principio, y la de 2025, de cómo alinear producto, comunicación y narrativa para encontrar el encaje en el mercado de una nueva categoría y cómo dar el salto también de los early adopters al público masivo, es decir, a las personas que no son veganas ni intolerantes a la lactosa. Si sientes que tu producto es tan innovador que el mercado todavía no lo entiende, este episodio es para ti. Lo que Oatly hizo en su día con la leche vegetal, Vaca lo está haciendo ahora con el queso vegano. Y hoy aprenderemos cómo. Por si no me conoces, yo soy Tony Colom, estratega de marca y creativo, y en este podcast hablo con fundadores y creativos sobre las estrategias que utilizan para construir marcas que destacan en un entorno cada vez más competitivo. Vamos a empezar, Luz, con un peloteo de preguntas para que así la gente pues, tenga ya una perspectiva muy global pues, de vuestra marca. ¿Cuándo lanzáis el proyecto? 2021 lanzamos el proyecto oficialmente como marca de quesos vegetales. ¿Número de personas fijas en el equipo? Ahora mismo somos 4. ¿Cómo describirías el momento actual del negocio en una palabra? Desafiante. ¿Modelo de negocio? ¿B2C, B2B, mixto? Mixto. ¿Principales canales de venta? Food service, canal especialista y B2C. ¿Facturación anual? Si nos quieres compartir números fantásticos, si nos quieres dar una horquilla también. Soy malísima con los números. Sí, alrededor de 300.000 euros anuales. ¿Eres más de delegar o de hacerlo todo? Aprendí a delegar. ¿En qué área te gustaría tener un poco más de ayuda? Ventas. ¿Principal canal de comunicación de la marca? Instagram. Si tu marca fuera un personaje o un animal, ¿cuál sería? Uy, esa. A ver. ¿Un personaje o un animal? Me mataste. Un animal, una cebra. Vale. ¿Y qué hace diferente a tu marca? ¿Qué hace diferente a mi marca? Conecta con el usuario desde la parte visual, o sea, tratamos de que sea divertida la experiencia desde lo visual hasta la sorpresa que te llevas cuando probas el producto. Genial, pues de todas estas cosas y un poquito más también profundizaremos a continuación, y en este punto, ya que hablamos de diferenciación, pues aprovecho para recomendar una herramienta para las personas que nos estáis escuchando y que tenéis una marca y que quizás no sabéis cuál es vuestra diferenciación. Pues para estos objetivos he diseñado el Canvas de posicionamiento de marca, que es básicamente un PDF muy práctico con 5 bloques clave y que además tienen un vídeo donde os explico cómo rellenarlos paso a paso y que podéis descargar gratis desde el enlace de la descripción o desde tonycolom.ws/canvas. Quería empezar por la parte personal porque tengo entendido que Maxim es tu socio fundador en Vaca, pero también es tu compañero de vida. Entonces me gustaría que nos contaras un poco brevemente los inicios de vuestra historia personal, porque creo que también es un poco el inicio de vuestra aventura profesional, digo. Bien, bueno, los inicios de... Sí, yo lo conocí a Max en Buenos Aires. Él es francés, lo conocí hace ya casi 20 años.
si no me equivoco, 18, con 17. Y bueno, nos conocimos en una fiesta de disfraces, los dos estábamos disfrazados de orientales. No sé si suma a la historia de la marca. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar juntos en otro proyecto. Bueno, yo tenía una productora de contenidos y escuela de fotografía, y empezamos a trabajar hasta el 2015, que tomamos la decisión de venirnos para Barcelona, a vivir aquí con nuestros hijos, y cambiamos, bueno, 180 grados la profesión, porque trabajábamos en algo más relacionado al marketing, bueno, el mundo audiovisual, y veníamos trabajando en un documental relacionado a la alimentación, y esto nos llevó a querer, digamos, hacer algo más algo más por el mundo, algo con impacto social, más allá de lo que estábamos ya haciendo, y cambiar de rubro, digamos. En ese paso también cambiamos nuestra forma de alimentarnos y dijimos, bueno, vamos a abrirnos un restaurante en Barcelona, 2015. Lo cual evidentemente fue como bastante aventurado, digamos, porque no veníamos de ese rubro, no conocíamos ni lo que era hacer un escandallo para un menú. Aprendimos en acción, como la mayoría de las cosas que hicimos en nuestra vida, y siempre tuvimos la idea de que los quesos vegetales eran un proyecto, digamos, que nos interesaba mucho, porque fue lo que más nos costó cuando dejamos los lácteos. Y Max es francés, imagínate, le costó más todavía. A mí me gustaba mucho la Argentina con mucho queso. Claro. Y dijimos, bueno, a ver, si generamos una herramienta para que mucha gente pueda hacer esa transición de una mejor manera, está genial, ¿no? Y aparte de siempre la parte creativa también, que nos encanta, para nosotros también estaba muy vinculada con el queso, porque el mundo del queso es enorme. No es como, bueno, es como que tenés, depende qué microorganismo, la cepa, el tiempo de maduración, o sea, tiene un abanico de posibilidades muy grande, y también nos parecía interesante por ese lado. Me parece interesante ¿en qué momento pensáis que tenéis que cambiar de alimentación y un poco cuál es qué os hace el clic de hacer este cambio? ¿En qué momento? Bueno, por un lado, veníamos de una seguilla de fines de semana de mirar documentales. Teníamos un socio en ese momento que ahora trabaja con nosotros en nuestro equipo, que se llama Alejandro, que además es mi amigo de toda la vida, que es vegano, y cuando éramos chiquitos, teníamos 12 años, él era vegetariano, con lo cual siempre me fue tirando información, no de esos que te quieren convencer, sino más bien de esos que te dan un buen plato de comida y decís qué rico, mira, es vegano o vegetariano, y de repente hay una información que te cae por otro lado. Y veníamos hablando con él, a mí siempre me pareció, siempre me costó comer carne, en el sentido de que vinculaba al animal. Mi mamá me contaba que de chiquita tenía una pequeña granjita en su casa, y que de repente el chanchito, que era su amiguito, el papá lo hacía chorizo y que eso le dolía. Entonces no es que me daban una bajada demasiado, pero un poco como esa conexión la hacía, y no me terminaba de cerrar comer algo que estaba dentro de esa cadena, ¿no? Entonces, digamos, por ese lado, y de empezar a ver documentales y ver que además de los animales estamos poniendo en juego todo lo que es la salud medioambiental, ¿no? Un montón de cosas. Dijimos, bueno, ya está, o sea, basta angustiarnos los fines de semana con esto, sino vamos a hacer algo. Y la verdad que el clic fue así bueno, a ver, tampoco dejamos todo de golpe, ¿no? Fue de a poquito, pero hicimos el primer paso con las carnes, y nos empezamos a sentir mucho mejor a nivel salud también, y nos pareció que tampoco era tan complicado, ¿no? Cuando realmente tenés un convencimiento que decís, esto no me encaja, es bastante más fácil también ir ejecutándolo, y no hay como algo demasiado complejo, más allá de estas cosas, el queso, por ejemplo. Vale, claro. Este tipo de acciones me parecen súper interesantes. Yo, por ejemplo, yo no soy vegano, pero entiendo muchísimo pues, este tipo de filosofías. Además, he entrevistado a varias personas de este perfil también en el podcast. Y me gustaría un poco más, pues,
que nos contaras cómo nos podrías convencer a los que no somos veganos y no estamos en este punto, digamos, de que quizás sería una buena opción, e incluso de que quizás no necesitamos este tipo de alimentos, porque siempre se dice que la leche, pues en este caso más concreto, pues que realmente es un alimento que necesitamos sí o sí en nuestra alimentación. Sí. Bueno, tendría dos caminos, ¿no? O tres, pero probablemente los principales motivadores para una persona cambiar su alimentación o al menos comenzar a integrar más productos vegetales pueden ser por motivos de salud, pueden ser por motivos medioambientales y el tercero sería por los animales, ¿no? Es cierto que Ujú, no necesariamente están separados, pero siempre hay uno que te pesa un poquito más. En mi ujú, caso fueron los animales, pero también a lo largo de mi proyecto fui teniendo conciencia de que quizás no era el motivador más interesante para la mayoría de la población, con lo cual si fuera más estratégica te diría que si querés, por ejemplo, tener una salud cardiovascular, si querés sentirte más liviano, si querés alimentarte de una manera que es totalmente, digamos, buena, como puede ser una dieta ujú, omnívora, pero inclusive mejor porque tenés menos grasas saturadas, bueno, hay una serie de cosas que van a ser más positivas, iría por ese lado. Y si hablo de la leche puntualmente, entiendo que hay como una historia muy larga de publicidades, ¿no? de información que nos fueron dando, que nos hace ujú, creer que si no comemos leche, bueno, vamos a tener huesos débiles, que nos va, no sé. ujú, Y eso, digamos que si lo pensás como, lo puedes pensar súper científicamente y ver papers y tal, o lo puedes pensar de manera más sencilla diciendo, bueno, a ver, ¿hay algún otro animal en el mundo que se esté amamantando de otro animal después de su periodo de ujú. lactancia? No, es raro que nos alimentemos de una secreción de una vaca que está pensada para que haya un bebé mamífero que pesa un montón de kilos más que nosotros, eh, que sea realmente bueno para nuestro cuerpo, está lleno de hormonas. eh, bueno, digamos que no encaja por ningún lado. Pero bueno, se han encargado la publicidad y la industria láctea de contarnos lo contrario, y eso tiene mucho poder, ¿no? Eh, los relatos que contamos a través de nuestras marcas o de nuestras industrias. Genial. Y ahí estáis vosotros pues dando el contrapunto también con vuestra comunicación a este relato, ¿no? Genial, pues oye, me gustaría también que nos contaras, porque estamos en el momento en el que os lanzáis y tenéis un restaurante en Barcelona y tenéis ya esta conciencia. ¿En qué punto convertís este restaurante pues en un obrador de quesos o no sé cómo lo llamasteis al principio? Sí, total, puede ser un obrador o bueno, una marca de quesos vegetales. Em, en 2015, como te decía, abrimos un restaurante. En 2019 nos mudamos a Poc a Poc, que es un espacio en Poblenou donde hay gente trabajando para la sostenibilidad. Y tenía un espacio donde había registro sanitario y además que podíamos continuar con nuestra actividad de restaurante. Entonces ese fue el primer paso. En un momento nos fue difícil mantener los dos proyectos y tener foco suficiente porque queríamos realmente escalar la parte de los quesos, generar más impacto al final. Y entonces cerramos una parte del negocio y avanzamos con lo que sería la marca de quesos vegetales, que necesitaba también inversión, bueno, otro tipo de mecanismos. Cuéntanos la parte de la receta, que yo creo que es lo que, bueno, es la base al final, porque es lo que os da el propio producto. No sé si partís al principio de una receta que ya existe, si buscáis desde el principio una receta que sea única para crear vuestros propios quesos vegetales. ¿Cómo lo hacéis al principio? ¿Cuál es este primer paso? Sí, para nosotros desde el comienzo fue muy importante pensar en el queso vegetal, o en realidad no podemos decir queso vegetal, también hay que decirlo, digamos, todavía no es una... Luego lo comentaremos esto, yo lo tengo anotado, luego lo comentaremos. Bien, porque hay que cuidarse hasta del podcast en ese sentido, pero bueno, las alternativas vegetales que hacemos de este producto, lo que dijimos es, bueno, para mantener una calidad es importante pensar el queso como un proceso, no solamente como un producto. Entonces, el primer paso fue, más allá del sustrato que podemos utilizar vegetal, mantengamos la fermentación
y la maduración, en el caso de que sea un queso madurado, como estrategia de desarrollo de producto. Y al comienzo trabajábamos más con frutos secos, que funcionan muy bien, pero bueno, que también tienen su parte B, que por un lado trabajábamos con anacardos, almendras. Los anacardos vienen de lejos, con lo cual también tienen su huella. Vale. Obviamente es mínima en comparación de la huella que tiene o el impacto que tiene la ganadería sobre el planeta, pero bueno, siempre se puede mejorar. Y las almendras, bueno, sí que en Cataluña hay bastante producción de almendros, pero requieren más agua, con lo cual, bueno, fuimos evolucionando. Tenemos algunos productos igualmente todavía que tienen almendras, que son muy buenas a nivel nutricional además. Y empezamos a pensar en una gama de productos a partir de, bueno, 2023. Lo lanzamos, empezamos a pensar antes, que tengan un ingrediente revalorizado, digamos, de la industria. En este caso usamos para los fundibles semillas de melón, que son semillas que en otro caso serían un desecho de la industria del melón de cuarta gama. Y descubrimos cómo partimos, cómo se nos ocurrió la semilla del melón, que creo que también es interesante. Teníamos un producto que es el pumpkin cheddar, que tenía las semillas de calabaza, pero utilizábamos la pulpa. Entonces comenzamos a utilizar esa semilla para hacer una leche, para poder integrarlo, y nos dimos cuenta que este tipo de es una familia de vegetales, que ahora no me acuerdo el nombre. Siempre Max me lo dice en este momento, pero no está ahora presente, que es muy parecida al melón. Entonces, bueno, así fue como que al final nos dimos cuenta que el melón era mejor que la de calabaza, que fundía bien, y de hecho hicimos una presentación para una patente para el uso de semillas de melón en los quesos vegetales. Qué bueno, Sí, qué bueno. Has comentado por encima el proceso tradicional, digamos, de elaboración de un queso. Has hablado de la fermentación, has hablado de la parte de curación. No sé si nos podrías como desarrollar un poquito más en detalle para saber exactamente cómo es el proceso, a grandes rasgos, ¿eh? Tampoco hace falta que entremos muy, muy en detalle, pero sí saber como un poco los pasos que hay tradicionales para crear un queso y cuáles son los que vosotros habéis replicado o quizás le habéis dado totalmente la vuelta y estáis haciendo una cosa totalmente distinta, ¿eh? Pero para entender el cómo, primero evidentemente el tradicional pues parte de la leche y en vuestro caso, cómo sacáis, digamos, un producto, un sustrato, un algo que se pueda parecer luego pues a este queso en cuanto a, como decías tú, en cuanto al fundido, en cuanto a el empaquetado, etcétera. bien. Bueno, eh, para que te des una idea en lo que es quesos animales, hay como más de 1000 años de desarrollo de producto, con lo cual seguro Claro. lo que estás viendo o lo que estamos viendo con Vaca o con otras marcas de quesos son los inicios de algo que se puede profundizar muchísimo, porque con los Total. fermentos se puede hacer de todo. Digamos, en el mundo de quesos de origen animal, por ejemplo, hay tipos de microorganismos que te pueden cambiar hasta el 50% de la materia grasa. Digo, al final son bichitos que se comen este sustrato y que lo transforman. Entonces, nosotros lo que hacemos es una leche vegetal, en el caso de los fundibles, por ejemplo, partiendo de las semillas de melón. A eso le sumamos la fermentación y después, en ese caso, es añadirle algunos almidones para que cambie la textura y que se produzca esta sensación un poco más elástica. Hay otros productos. ¿Cómo sacáis digamos, el sustrato no sé, entiendo que es como un líquido, ¿no? O sea, chafáis directamente estos productos y digamos, la leche, entre comillas, que sacan, pues es esto con lo que trabajáis, ¿no? La materia prima sería esto. Sí, en el caso de estos productos, Vale, sí. Es cierto que genial. por ejemplo, los cremosos tienen otro proceso, el brie y el camembert tienen otro proceso. Vale. Perdón, el brie y el vera. El brie, por ejemplo, tiene una corteza enmohecida de Penicillium camemberti y tiene un proceso similar al que te conté recién de fermentación, pero después tiene que estar en una cava con una temperatura y una humedad constantes para que vayan saliendo esos pelitos. Y ahí también cambia la textura del queso y el sabor, evidentemente. Y esto, digamos, sí, después hay otro que está más seco por fuera, después están los cremosos. Al final, los puntos claves son estos que te comentaba. Fermentar
Y ahí hay mucho trabajo para hacer porque ahora se trabaja con una serie de microorganismos, pero se puede ir cambiando, hay bancos de microorganismos a nivel global y hay muchas pruebas por hacer. Ahora nosotros somos parte de un proyecto que está financiado por los fondos Horizon de la Unión Europea que se llama Delicious, en donde Mm, trabajan 17 entidades a nivel global de Europa y entre ellas hay universidades, centros tecnológicos y ahí mismo también están haciendo como pruebas para ver cómo mejorar esa fermentación. Al final, bueno, cumple con los objetivos, ¿no?, de la agenda mm, de Europa en términos de bajar las emisiones, con lo cual, por suerte, hay hueco también para poder hacer eso en conjunto, no solamente con marcas como nosotros, sino con centros tecnológicos, universidades, como te decía, y entidades que tienen bancos de microorganismos y que se pueden avanzar, ¿no? Y acelerar un poco ese proceso porque estamos compitiendo, vamos a decir, con una industria que tiene muchos años y claro. con un producto que es el chocolate de lo salado, de alguna manera, ¿no? No es como, Mm, tiene algo, o sea, uno cuando va a comer un queso, en general es como un momento de, sí, como indulgencia, mm, no es algo, salvo que sea el queso de la tostada a la mañana. ya. Entonces, tenemos que lograr organolépticamente esa experiencia y mejorarla día a día, ¿no? Mm. Genial, genial. Pues gracias por la explicación. Yo espero que a la gente le esté interesando, porque a mí es que siempre que hay como una investigación de producto de este tipo que viene a romper el mercado, me interesa muchísimo y por eso hago como muchísimas preguntas. Ahora me estaba acordando también de que se pasó por aquí Marta Llaquet de Salle, que también me contaba pues, que estaban innovando a partir de manzanas para crear distintos tejidos o materiales para las zapatillas, que me parecía espectacular y por eso hago un montón de preguntas porque quiero entender el cómo se hace, no simplemente, no, mira, tenemos un queso vegetal, queso entre comillas, ¿vale? Vegetal. No, es que, ostras, ¿cómo es todo el proceso? ¿Cómo hay el pensamiento luego para acabar sacando todo esto? O sea, me parece que es de un I más D todo el rato, pues espectacular y por eso me parece súper interesante preguntar y saber lo que hay detrás del producto bueno, que lleva al final pues a patentes, como estabas comentando tú en el caso del melón. O sea que esto muchas veces también es lo que marca la diferencia, el tener unas patentes y el tener una manera de hacer el producto final. O sea que gracias por la explicación. Genial. Me gustaría entrar ahora en la parte de la campaña de crowdfunding, porque hace 5 años pues hacéis una campaña en Berkami para poder lanzar vuestro obrador de quesos 100% veganos y sostenibles en Barcelona. Es una campaña que se cierra el 14 de noviembre de 2019 con un total de 7.110 euros recaudados de un objetivo de 5.000, o sea que lo petasteis bastante. ¿En qué momento estaba el proyecto antes de la campaña? En aquellos momentos, en el momento de lanzar. Bueno, hicimos dos campañas de crowdfunding, una de crowdfunding que es esta Berkami y otra Crowd Equity. En Crowd este equity, caso, vale. pasamos del restaurante en Gracia al Mm, restaurante con registro sanitario y obrador arriba en Apocapoc y necesitábamos tener una base para poder comprar cámaras de refrigeración, etcétera. Entonces dijimos, bueno, hacemos una campaña de Berkami y entregamos quesos, ¿no?, a cambio de ese dinero a los clientes y tenemos ya nuestro primer batch de producción asegurado y de esta mm, manera, bueno, por bootstrapping podemos seguir creciendo con nuestro negocio, ¿no? Que al final fue digamos, los pasos iniciales fueron más bien con recursos propios, haciendo estas campañas, etcétera. Así que eso, te puedo dar una imagen que era Max y yo en el obrador nuevo, cerrando cajas y envolviendo con stickers y cositas lindas sin parar durante varias horas porque tuvimos que entregar todo en el mismo momento y fue como un poco, bueno, una buena manera de empezar, vamos a decir. sí, ¿no? Pero fue, digamos, el lanzamiento de la propia marca en aquellos momentos, ¿o ya habíais lanzado en pequeñito y luego ya fue como, vale, aquí vamos a impactar a más gente? No, fue bastante lanzamiento porque antes era un restaurante en donde Mm, todos los platos qué guay. tenían quesos que hacíamos Vale, nosotros, pero no habíamos lanzado el producto como tal, vale. para venta, digamos. Entonces sí fue súper lanzamiento. ¿Qué es una marca, Luz? ¿Cómo definirías este concepto? ¿Tienes unas preguntas, Tony?
Te voy a hacer pensar, ¿eh? Estamos ahí por la tarde, seguramente está cansada Luz de todo el día, pero yo ahí preguntas complicadas. Me estás haciendo pensar. Bueno, un sistema en el cual, bueno, no sé si un sistema o un universo en el cual por un lado tenemos un sistema gráfico, por otro lado un sistema de productos, un tono, ¿no? Una forma de comunicar. Creo que sí, creo que básicamente es el kit de marca, ¿no? Es ese universo, sí. Universo que hay esos 3 sistemas como mínimo. Pues relacionado con esto, comentábamos al principio, ¿no? Que hace como un par de meses aproximadamente, pues habéis lanzado un rebranding de la marca. Y me gustaría saber qué retos comunicativos os encontrabais pues, al inicio, o sea, hace 6 años, por ponernos en este momento del lanzamiento también del Berkami, un poco de que estabais ya intentando lanzar la marca. Como decíamos al principio, es un producto nuevo, estáis abriendo mercado y es interesante ver, oye, cómo comunicáis algo que hasta el momento quizás no estaba existiendo. Bien. O sea, la comparativa, ¿no? Entre cómo lo lanzamos en ese momento y cómo lo lanzamos ahora. Ujú. Bueno, al comienzo probablemente le hablábamos a una audiencia más, bueno, similar a nosotros en el sentido de que en ese momento, bueno, y ahora también somos veganos, ¿no? Y pensábamos que estábamos haciendo una solución solamente para veganos en algún punto. Estábamos un poquito más sesgados en ese sentido de decir, bueno, le estamos hablando a este público como más nicho, ¿no? Mm. Y luego nos fuimos dando cuenta de que al final, bueno, donde podíamos generar más impacto era también en las personas que quizás estaban un poco más alejadas de ese mundo, pero que estaban queriendo investigar. De hecho, en el restaurante eso lo vivíamos mucho en el día a día, porque Claro. muchas veces vas a un restaurante y te animás a pedir cosas más raras que cuando vas al súper, ¿no? Entonces, era ahí nuestro sitio para poder ver la reacción, y las personas estaban más curiosas. Con lo cual, bueno, al principio lo que más nos importaba, porque en ese momento, a ver, no había tantas marcas que muestren colores que no sean verdes en el mundo, ¿no? En el segmento de productos plant-based, lo que más veías eran marcas aburridas. Entonces, eso era Vale, una preocupación, ¿no? interesante. Veíamos eso, era la B con verde y no sé qué, Mm. y claro, era un poco angustiante porque parecía que el universo visual del veganismo o de la forma de alimentarse más plant-based era monótono, ¿no? Restrictivo. Entonces lo primero que dijimos es, esto tiene que tener impacto, tiene que tener colores, tiene que parecer divertido, tiene que darte la sensación de que te la vas a pasar bien, de que sos cool, de que está bueno comer así. Así que esas fueron las primeras decisiones para ir generando la primera marca. Y no sé si querés que ya vayamos al rebranding o... Sí, en relación a esto, te quería preguntar esto, que realmente la antigua identidad que teníais a mí me parecía ya bastante buena. Entonces, ¿cuál es el motivo del rebranding? ¿Por qué ahora tenéis que hacer este rebranding? ¿Qué hay por detrás? Bueno, lo que también nos empezó a pasar es que, bueno, fuimos madurando también como empresa y entendiendo un poco más el Mm. sector. Y hay algo que sucedió con los lácteos vegetales que se pudieron consolidar como opción para personas tanto flexitarianas, omnívoras, veganas, vegetarianas. Pudieron ser parte del día a día de muchos hogares, ¿no? Entonces, lo que nos preguntábamos desde Vaca es, ¿cómo hicieron estas marcas de leche vegetal para poder entrar de esta manera, ¿no? Y ser poco hostiles, porque al final la gente se Ujú. toma un café con leche de almendras y está contenta y no está tampoco cuestionándose tantas cosas, sin embargo, lo adquiere como hábito, compra y Ujú. aporta, ¿no? A una sociedad mejor, más allá de un pensamiento demasiado definido. Entonces, pensando en ese recorrido y viendo que las marcas de quesos vegetales, en realidad, o pensando qué hicimos mal, ¿no? Como marcas para no haber podido penetrar tanto en los hogares. Y lo cierto es que a nivel producto hubo varios fallos, ¿no? Porque las leches vegetales son un producto natural, la gente lo siente como algo saludable, como algo de sabor agradable. Los yogures vegetales también hicieron, creo, ese recorrido y de hecho Alpro Ujú. eh, ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Digo, Sí.
Sí, sí. productos ricos, ¿no? Y que creo que van a ir haciendo que la categoría crezca mucho. Sin embargo, los quesos vegetales se utilizaban ingredientes como aromas y tal, que generan un producto bastante como sensación de falso, ¿no? Me estoy comiendo un plástico. Entonces, la Vale, motivación de un consumidor tiene que ser muy alta para poder decir, me voy a comprar esto que sale más caro y que encima no cumple con los requerimientos organolépticos y tampoco tanto de salud, ¿no? Como que te da la sensación, más allá de que seguramente puede ser mejor que un producto de origen animal, no te da esa sensación. Entonces dijimos, bueno, hay que empezar a hablar, o sea, qué señales le podemos dar a esta audiencia que quizás está más relacionada al segmento leches, ¿no? No solamente, digamos, no solamente, no es como verlo como que por comer un producto vegetal vas a cambiar toda tu dieta, puedes ser flexitariano y empezar a integrar estos claro. productos. Y bueno, hay mucha gente que es intolerante a la lactosa también, ¿no? Dentro de ese segmento. Ujú. Mucha gente que se está dando cuenta, o sea, que se hincha cada vez que come algo lácteo, que se sienta mal. La mayoría de las personas de por sí pierden la enzima con los Ujú. quesos más lactantes, entonces te cuesta más digerir la lactosa. Y pensamos en cuáles eran los elementos gráficos que hablaban en la categoría de lácteos eh, a la gente que por ahí era intolerante a la lactosa o que estaba dejando, ¿no? Ese hábito por ese lado de la salud. Entonces, por ejemplo, el violeta es un color que suele ser ¿no? utilizado por las marcas sin lactosa. Es cierto que el violeta que Ujú. utilizan a mí no me gustaba, entonces como que lo tuve que llevar a un violeta casi más azul, porque, bueno, hay diferentes tonos. Y también el hecho de una mancha, ¿no? En un lineal que sea como, está guay que cada producto antes tenía sus colores, pero a nivel marca tenías como submarcas en cada producto. Entonces acá tenés como un Claro. poco más, es más homogéneo. Esas serían como las razones así, digamos, de por qué, digamos, hicimos un análisis de cuál era nuestro consumidor, cuál queríamos también que sea, a cuál queríamos seguir impactando, y hicimos esa bajada. Y después también yo personalmente pasé por un proceso de aprendizaje de diseño gráfico que siempre fui dirigiendo, digamos, a nivel arte las marcas que fuimos creando, pero no me había metido con el Illustrator a hacerlo. Y también como que me quise dar ese gusto de decir, bueno, voy a hacer el rebranding y lo voy a hacer yo de principio a fin, que también tengo todo ese conocimiento, ¿no? de la marca y Mm, del qué bueno. usuario. Así que esos fueron Sí, sí. los motivos. Qué guay. Pues ahora entramos más en profundidad porque, claro, es que se habla mucho del product market fit, que vosotros también habéis hecho, del encaje que todo producto necesita para encontrar el propio mercado, pero creo que poco se habla de lo que yo llamo normalmente el brand market fit, es decir, del encaje de la marca y su comunicación con el mercado. O sea, el producto, evidentemente, debe satisfacer las necesidades del público, pero la marca también debe utilizar un lenguaje que atraiga a este público. Y estos son dos procesos que yo creo que evolucionan bastante en paralelo. Por lo que he seguido y analizado también a Vaca, veo que ha habido también una evolución en la estrategia de comunicación y en todos sus elementos, tanto verbales, visuales, lo que estabas comentando ahora un poco los productos también, sus formatos. Ahora hablaremos de todos estos productos finales. Y el último paso ha sido este rebranding, ¿no? que habéis hecho y que comentabas ahora mismo. Por lo tanto, aquí sí que me gustaría ya hacer un ejercicio más claro de comparar el antes de hace 6 años o 5 cuando empezasteis y el después, es decir, lo que acabáis de publicar ahora mismo en 2025 para ver lo que ha funcionado, lo que no y lo que ha cambiado y lo que os acompaña quizás desde el primer día y que ya os ha ido funcionando, ¿no? Has comentado algunas cosas por encima y me gustaría pues ir como punto por punto para ver cuál es el antes y el después o si ha habido pues esta evolución. Bien. Por ejemplo, empecemos por la parte de denominación de la categoría, porque aquí, como ya comentábamos anteriormente, hay un poco de problemática. ¿Cuál fue la denominación de categoría que utilizáis al inicio, cuando lanzáis el proyecto? Quesos veganos. Vale, quesos veganos, perfecto. Claro, entremos más en profundidad en este debate de la terminología, porque justo hace una semana vi que se publicaba la siguiente noticia en El País, que decía:
el Parlamento Europeo ha votado una enmienda en Estrasburgo, en Francia, que prohibirá el uso de la palabra hamburguesa para productos que no provengan de origen animal, así como otros términos como salchicha o filete. Con 355 votos a favor, 247 en contra, la Unión Europea se pone del lado de las peticiones de los granjeros. Y creo que anteriormente pues ya se había también determinado que solo se podían llamar leche, queso o yogur a productos secrecionados por glándulas mamarias, ¿vale? Entonces, cuéntanos un poquito más todo esto y cómo lo estáis lidiando, porque me parece bastante complicado. O sea, entiendo yo que el símil hace bastante fácil las cosas, pero el que os prohíban este símil, ¿cómo lo estáis capeando? Bueno, sí, es súper complejo el tema y te genera como un poco de angustia. O sea, lo atravesamos, creo, la mayoría de las marcas tratando de enfocarnos mucho en la misión que tenemos. Como fingiendo demencia un poquito, decís, bueno, no, viendo la parte positiva de las cosas, tratando de enfocarse, decir, bueno, por algo estoy acá, por algo estoy acá. Pero en un contexto global de guerra, situaciones, etcétera, que no son agradables, digo que se estén juntando personas de un parlamento a hablar de la dificultad de las personas para entender cuando un producto es vegano o cuando no, que es un problema que no tiene nadie, o sea, básicamente es un problema que se inventaron, es desgastante. O sea, no hay personas que estén agarrando productos y leyendo alternativa vegetal al queso o hamburguesa vegetal que estén diciendo, ay, esto será de un... O sea, no sucede, no hay consumidores quejándose de esto. Es la industria que tiene, evidentemente está organizada, tiene un lobby trabajando para ello y que se dedica muchas veces no solo a hacer lobby en política, sino que también a enviar denuncias, a perseguir a marcas vegetales. Hace poquito Momus, que es una empresa de quesos vegetales compañera de la categoría acá en España, también pasó por un proceso judicial en el cual tuvo que terminar pagando una multa bastante cara, cambiando todo su packaging, simplemente por poner, o sea, tratar de poner una categoría a un producto, ¿no? Nosotros encima en esta categoría estamos cambiando un sustrato y manteniendo un montón de procesos y formatos que están relacionados con el producto. Es muy difícil inventarle un nombre. Y sobre todo porque tenemos una misión también que es la de generar alternativas para esas personas que por salud, por medio ambiente o por motivos éticos quieren alimentarse de otra manera. Con lo cual nos están obstaculizando a dar una solución que encima está alineada con las necesidades globales, ¿no? de mejora en términos de emisiones, de gasto de agua, de gasto de tierra, ¿no? por la producción misma, ¿no? del producto. Entonces, es muy angustiante y ridículo, básicamente. ¿Cómo hacemos para sortearlo? Y vamos pagando a veces multas. Sí. Estamos asustados por lo que vamos a decir porque no podemos ni siquiera publicar en nuestros Instagram alternativa vegetal del queso. Es realmente angustiante lo que está pasando. No sé en qué momento va a cambiar. Creo que se sigue, esto viene hace años, o sea, se avanza, se retrocede. En términos de quesos vegetales nunca hubo una respuesta clara. Tampoco te dicen cómo le tenés que poner, porque... Claro, eso te iba a decir. O sea, no hay una normativa que te diga no puedes llamarle queso, pero tienes que llamarle de otra forma o te da opciones. No. Le tenés que poner fermentado a base de anacardos, ponele. O sea, el nombre más marketinero del mundo. Ya ves, totalmente. Pero... es... Sí, claro, conciso, corto, sí. Sí, y hay ejemplos así como la bebida, la leche de almendras sí se puede decir así. La leche de coco... la leche de almendras sí. Sí. Vale. La mantequilla de cacahuete se puede decir mantequilla. Hay varios productos que ya se llamaban leche, digamos, o tenían denominaciones lácteas, que se pueden utilizar porque fueron antes de que esta gente se dé cuenta, ¿no? que ya se habían introducido, digamos, y están arraigados, digamos, en la cultura, todas estas denominaciones, antes de que entrara un poco todo este debate político, podríamos decir, ¿no? Sí. O la misma leche corporal, ¿no? Las cremas corporales. Claro.
Después las Claro. hamburguesas, hay muchas hamburguesas que te vienen con una parte de espinaca, con otra parte de carne Sí, o de sí, sí. pescado. Nadie dijo nunca, no, esa albóndiga es de salmón, entonces no se puede Mm, llamar albóndiga. O sea, es una mm, locura enorme mm, que no solo que pidan esto, sino que haya políticos que avalen gastar su mm, tiempo en solucionar algo ujú, que no es un problema. Aparte, ni siquiera es un problema para la industria, porque la misma industria láctea está generando productos alternativas vegetales, eh, que, digamos, hay lugar para todos, que va a ser más eficiente, que es, digamos, ujú, en vez de sacar de un animal que tenés que darle de comer, le tenés que dar agua, lo tenés que criar en un territorio, agarrás y sacás el mismo producto directamente del alimento que le ibas a dar al animal, de un vegetal, porque las vacas comen ujú, vegetales. Es más eficiente, es más económico, no tenés problemas sanitarios que tienen que estar todo el tiempo metiendo, ¿no? Medicamentos, veterinarios, etcétera. Simplemente es cuestión de mm, organizarnos y decir, nadie le está queriendo comer el negocio a nadie, sino que estamos queriendo evolucionar, como ya no tenemos, cuando tenemos que hacer una llamada, no agarramos un teléfono de tubo, ¿no? Y decimos, ta". Eh, mm. digo, evolucionamos en términos de comunicación, evolucionamos en términos de transporte, evolucionar en términos de alimentación no debería ser un tabú. Mm. Ostras, es que me parece complicadísimo, ¿eh? O sea, no querría estar en vuestro lugar en este, precisamente por esta cosa tan concreta, ¿no? Porque si es complicado abrirse mercado, pues en una categoría totalmente nueva, que encima te prohíban el cómo llamas a esta categoría, el cómo puedes posicionarte, el cómo puedes hacer un símil para que la gente entienda qué es lo que estás ofreciendo, qué es una alternativa a. Ostras, me parece complicadísimo. O sea, ¿qué es lo que podemos encontrar hoy en día si vamos a comprar un producto de vaca, vamos a llamarlo así? ¿Y qué es lo que podemos ver en el packaging para entender lo que es realmente? Bueno, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de el cheddar, por ejemplo, le pusimos Mm, pumpkin y ujú, el cheddar, pero con una letra tachada, rayado. Los productos que serían como queso crema se llaman cremoso, vegetal. Bueno, vamos buscando la manera. O sea, creatividad no nos falta y seguramente a esta gente mm. le falta un poquito. Pero sí que es agotador igual. Pero sí Mm, vamos encontrando la manera de poner palabras que probablemente venga alguien y también nos diga en el futuro no, tenés que cambiarla. claro. Em, pero bueno, un día sí. O sea, yo espero que podamos seguir existiendo las marcas vegetales dando nuestra Mm, propuesta de valor, pero es cierto que no se nos está ayudando mucho en ese sentido. totalmente. Totalmente. No, no, me parece poner palos en las ruedas, pero de una manera bastante descarada. Vale, pues entremos en la parte de productos, porque va muy conectado con lo que estábamos ahora mismo comentando. Porque a mí una de las cosas que me llamó más la atención cuando vi vuestro producto en los lineales fue, por ejemplo, el que habláis de brie, pero brie con V. O que habláis de mozza cuando hacéis el símil con la mozzarella. O todo lo que has estado diciendo ahora mismo, que es todo como el sortear, el buscar también una manera graciosa de decir esto en realidad es como esto es, pero en realidad no lo es, Sí. porque también es eso, ¿no? O sea, esto es queso, pero no lo es, esto es brie, pero no lo es, y me parece una manera como muy divertida también de hacer este ejercicio, ¿no? Sí. Ah, entonces, más allá de los propios nombres, cuéntanos cuál es un poco la gama de productos que tenéis hoy en día. Bueno, tenemos justamente en el 2025, junto con el rebranding, también lanzamos nuevos productos en nuevas Ujú, categorías, pero bueno, inicialmente solo teníamos quesos vegetales. Hay un mundo ahí para seguir desarrollando y estamos en ello. Pero también empezamos a pensar en nuestro usuario como una persona que evoluciona y que también está interesada por su salud y ir creciendo también con esa audiencia, ¿no? Entonces pensamos a nivel nutricional qué necesidades tienen los seguidores de Vaca, que por ahí nos conocen hace 10 años, que venimos con el restaurante, después lanzamos la marca, y nosotros también, ¿no? ¿Qué otras necesidades tenemos como personas que se alimentan 100% de manera vegetal? Entonces lanzamos una serie que es la Vaca Functional Series, que son ujú, productos funcionales, que te acompañan en ese proceso
dejar los lácteos o dejar los productos de origen animal, o no, te invitan a conocer, digamos, una nueva fuente de proteína que es 100% vegetal. Y eso está pensada para el día a día de una persona. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, al final nos levantamos y cada acción, ¿no?, que vamos o cada decisión que vamos tomando durante el día nos va dando como una estructura, una espalda, ¿no?, de cómo nos sentimos, no solo a nivel físico o de salud, sino también a nivel mental. Entonces, desarrollamos como 4 pasos en los cuales puedes consumir el producto durante la mañana con el Digestive Creamer, que mejora tu microbiota, mejora tu digestión y tu flora intestinal. Lo puedes añadir al café. Después tenemos el Functional Topping, que activa tu almuerzo. Al final está pensado por esa persona que está por comer un plato de pastas en la oficina o una ensalada y dice, bueno, añado esto en vez de queso rallado. Vale. Tiene adaptógenos, tiene melena de león, tiene proteínas, tiene calcio, omega. Y después nuestro Power Blend. Bueno, antes está el Protein Cream, que es una crema de proteínas que te sirve para darte también un gusto antes de ir a entrenar, por ejemplo, ¿no? Sin caer en comer. A mí me pasa mucho que tipo 6 es la peor hora donde caigo en comer alguna cosa que me hace mal. Entonces esto es muy saciante, te da esa sensación como más chocolatosa o más dulce. Y tiene a nivel nutricional, o sea, tiene muchísimas proteínas, todos los aminoácidos esenciales, digamos, completos. Y después el Power, y ya termino, el Power Blend, que es para luego del entrenamiento poder consolidar esa nueva masa muscular, que es tan importante, ¿no? Por eso, repito, lo pensamos también desde un punto de vista de qué necesita el usuario hoy, qué necesitamos nosotros, que ya tenemos 40 años recién cumplidos, y poder mantener una masa muscular en esta etapa de mi vida me parece importante y es una necesidad también de muchas personas. Entonces, bueno, tenés todos estos productos 100% vegetales que te ayudan, digamos, no solo a comer liviano, sino que encima tener como estos superpoderes. Me parece súper interesante la evolución, porque entiendo que al principio, y ahora también te voy a hacer la pregunta, a ver si, o sea, ¿es una evolución de que vais a dejar de hacer los otros productos o van a convivir los dos productos? Los dos tipos de productos, ¿van a convivir? Van a convivir, sí, sí. Vale, Las genial. personas mismas que van también transicionando hacia una dieta vegetal, luego de algunos años, empiezan. En el caso del queso es diferente porque, a ver, el queso, como está hecho de esta manera natural, o la leche vegetal, y tiene estos fermentos, etcétera, lo puedes seguir teniendo en el día a día. Pero, por ejemplo, una hamburguesa vegetal, ¿no? Probablemente una persona que es vegana hace muchos años o que ya cambió su alimentación, prefiera, digamos, comer, no sé, un tofu a veces o más legumbres, ¿no?, que una alternativa que le dé el pego solamente. Con lo cual nos parece importante como que las marcas vegetales también empecemos a ampliar un poco nuestra propuesta y acompañar a Total. este usuario en su camino de alimentarse mejor. Sí, Pero vamos sí. a seguir haciendo queso porque nos encanta el queso y porque también es un Genial. producto que tiene mucho recorrido, es un mercado muy pequeño todavía. Sí, sí, te decía que me parecía súper interesante porque hay una evolución clara, ¿no? Que al principio pues había estos brie, mozza, que eran como más piezas, más bloques, y ahora como que son unos formatos más rayados, más loncheados, como más consumibles, ¿no? Como más prácticos, muchísimo más fáciles, que creo que también son para públicos o complementarios, que son para públicos un poco distintos incluso, que pueden abarcar pues un poquito más el aspecto de público. O sea que me parece súper interesante ver cómo habéis ido como entendiendo también al público a lo largo de estos años y habéis pues ido creando productos bastante distintos a los que podrían ser como más clásicos cuando alguien se imagina pues quesos vegetales, ¿no? O sea que me parece muy, muy interesante. Y hablando del público, me gustaría también preguntarte por los que teníais al principio o los que creíais al principio que teníais, ¿no? Este arquetipo que teníais al principio de marca y el que tenéis hoy en día. Bien. ¿Cómo eran estos early adopters y cómo es el público actual? Bueno, como arquetipo, ¿no? Creo que al principio nos posicionábamos en un lugar de como más el arquetipo del héroe, ¿no? O de la cosa de el activismo,
eh, Ujú, el rebelde también, ¿no? Como pensando en algo más contestatario, ajá, que, bueno, tiene que ver con nuestra esencia y nuestra identidad, o sea, somos así, evidentemente. Pero a medida que pasó el tiempo, también tratamos de que nuestra comunicación sea poco hostil, que sea una comunicación cálida, que te podamos convencer sin necesidad de que te sientas incómodo ni que te sientas o incómoda, juzgado, juzgada, y realmente invitarte a algo mejor. Con lo cual fuimos transicionando a un arquetipo más relacionado al cuidador, ¿no? A un arquetipo que te ujú, invita a comer mejor, que te acompaña, que te lleva la comida a la mesa. Eh, y sí, es interesante porque también los públicos van cambiando y creo que las redes, o sea, crecimos de alguna manera también con una evolución de las redes sociales muy grande, en las cuales se generaron como muchas grietas, ¿no? De gente, haters o personas diciendo cosas que al final, en vez de unir y colaborar para poder desarrollar un sistema alimentario mejor, puede terminar generando rispideces o ujú. grietas que no van hacia ningún lado. Entonces, es un poco jugar entre tirar un poco de información, porque evidentemente no sale, porque la tenemos acá, pero tratar de entender que el otro tiene su propio proceso, entonces ser más estratégico en ese sentido, ¿no? Acompañar de una manera Ujú. más clara. Y al principio teníais como identificado que era la gente respondía más a este tipo de... Es que además lo tenía apuntado aquí, el tipo de mensajes, como más de activista, reivindicativo, contra el status quo, un poco a contracorriente. ¿Teníais detectado que eran más personas eso, como veganas o... Sí, veganas, digamos, que son como más... que consumen por la necesidad de, precisamente, casi como expresión o modo de vida en este caso, y Sí. ahora veis que quizás el público ha ido evolucionando y también se han ido introduciendo otras personas. Sí, eso sí que sucedió porque el flexitariano es el que más generó esta brecha, ¿no? El que más Vale. creció. O sea, al final el público vegano representa un 2% en la población de España, Ujú, que de hecho es interesante de ver porque en un momento eran más mujeres que hombres, y yo le digo el efecto Game Changers, que es un documental que salió en Netflix hablando de temas más masculinos, que hizo que cambie un ujú, poquito y ahora hay más chicos. Pero bueno, ujú. si le Interesante. habláramos solamente a ese 2%, de alguna manera le estamos cantando al coro. A nivel ego o a Total, nivel confort, totalmente, sí, es totalmente. más, eh, es más cómodo, pero el impacto que tenés, ¿cuál es? Si esas personas que son veganas siguen siendo veganas, son un 2%. De hecho, no han crecido mucho en el último año. Y hay un público que empieza a hacer su recorrido, ¿no? Que necesita ese Sherpa. Entonces ahí Ujú, estamos tratando de hacer que crezca cada vez más y que sabemos que también yo misma, ¿no? Pasé ese recorrido flexitariana, vegetariana, vegano. Me hubiera encantado hacerlo de 0 a 100. Es difícil, entonces, ujú, bueno, ¿cómo acelerar eso sin caer en narcisismos, ¿no? ujú. Me parece súper interesante la evolución que nos estás contando, ¿eh? Porque, o sea, tengo aquí algunas anotaciones de cosas que creo que he encontrado dentro del Berkami y por lo tanto hay como el lenguaje de aquel momento y ahora podemos ver también el lenguaje de ahora, ¿no? Puedes Y scratch, ahí, como decía, ¿perdona? me puedes scratchar, como decimos en Argentina, el scratch. Eso es, eso es. Pues ahí decíais, vaca significa despertar, el primer paso hacia un cambio de paradigma. Y luego hablaban de, somos un equipo de personas que creen en el cambio y que trabajan para crear contenidos gastronómicos que inviten a abrir los ojos. O sea, vemos ahí abrir los ojos, cambio de paradigma un poco. O sea, hay unos elementos más reivindicativos, como decíamos, que quizás van a este público como más visceral, más de yo necesito cambiar las cosas a través del consumo de un producto, y ahora como que estáis ampliando y estáis pasando de este público como más early adopter o lo que decías tú, el coro, un poco, de estas personas que es como más reducido, y habéis ido como flexibilizando un poco el mensaje y habéis ido como ampliando un poco, también por la propia madurez de la marca y de las personas que estáis detrás, que esto es totalmente también necesario, comprensible y que pasa en todos los sitios. Fijémonos también en cómo evolucionan los estilos musicales de cualquier grupo, ¿no? O sea, al final también van evolucionando con el tiempo y me parece súper interesante ver la evolución. Ah, Cuéntanos alguna frase que podríais decir hoy en día que
dista un poquito más de este tipo de mensajes, por ejemplo, y así vemos realmente este cambio entre las palabras un poco que he leído ahora y las que podríais tener hoy en día. Bueno, creamos y diseñamos alternativas vegetales a los lácteos y alimentos funcionales para mejorar tu día a día, podemos decir, ¿no? Ujú, Por ejemplo, podemos hablar del bienestar de cada una de las personas ujú, y pensarlo desde un punto de vista, o sea, que el objetivo sea ir convirtiendo uno a uno, ¿no? Mirarlo y decir, bueno, ujú. convirtiendo o tratando de generar un impacto uno a uno y no pensar en que Vale. la mochila que tenés es, tengo que cambiar todo el paradigma alimentario. Ujú. Vale, y veo que va un poco más hacia la parte, eso, ¿no? De, de digestión habláis, de una vida sin lactosa, o sea, vais a la parte más de nutrición, a la parte más física de salud. O sea, que esto es un Sí, discurso que claramente pues, abarca a un público muchísimo más amplio. Me parece porque súper interesante la evolución. es un poco lo que también escuchamos de la gente, o sea, mucha gente me dice, me duele el estómago cada vez que como algo lácteo, Ujú, me hincho, me siento mal. Entonces, qué gran oportunidad para claro, decirle, ah, mira, probá un queso vegetal o probá una leche vegetal. totalmente. Sí, es por ese lado. Totalmente. La importancia de los insights, de saberlos cazar al vuelo y aplicarlos de manera correcta para comunicar en la marca. Qué guay. Perfecto. Entonces, ya dejando de lado esta comparativa que me ha parecido súper interesante, estáis haciendo, ¿no?, este paso de los early adopters al público masivo. Am, Cuéntanos un poco cómo está recibiendo este nuevo público todo este tipo de productos. Yo creo que a nivel mercado estamos en un momento, por eso cuando me preguntaste una palabra desafiante, ¿no? Era la palabra que elegí. Estamos en un momento en el cual hubo un hype de productos, propuestas vegetales. Hubo muchos productos que desilusionaron, eh, Vale. otros que no. Entonces, es interesante porque es una era, creo, del no bullshit, ¿no? Bueno, entreguemos valor real y crucemos los dedos para que la sociedad entienda cuál es ese valor y que nos acompañe. No tenemos el mismo micrófono que las grandes industrias alimentarias y sabemos que es una industria muy conservadora, pero Ujú. podemos generar un impacto. Entonces, eso es un poco digamos, el recorrido que queremos hacer. Haciendo un poco de balance de un poco también esta comparativa que hemos estado haciendo, ahora quizás te he como rememorado cosas que habías incluso olvidado, que hacía tiempo que no tenías en mente. ¿Qué aciertos crees tú que han marcado la diferencia en vuestro crecimiento como marca? Em, ¿Qué aciertos? Eh, Siempre estuvimos muy enamorados del producto, ¿no? Y digo, es un acierto y a veces puede ser que no, pero en el sentido de realmente pensarlo como algo que nos comeríamos nosotros, ¿no? Como digo, que realmente solucione un problema o que sea r- rico, que sea nutricionalmente bueno, que se lo podamos dar a nuestros hijos. Y eso, digamos, no nos lo quita nadie, más allá de cuáles son los procesos y tal, estamos muy confiados de nuestro producto. Y disfrutamos el desarrollo también de la empresa a nivel marca, con la comunicación que hacemos. Y de alguna manera también eso nos hace nuestro día a día más agradable y nos hace muy resilientes a la situación de hoy, por ejemplo, ¿no? Que en un mercado complejo queremos seguir Mm. estando acá porque nos encanta lo que hacemos, confiamos en el producto y somos capaces de atravesar, ¿no?, estas situaciones que quizás otra empresa que por ahí lo había hecho desde un lugar más de, bueno, me sumo a la ola, ¿no? Que igual bienvenidas todas, ¿no? Pero digo, es más difícil caer si no confías y si no estás disfrutando ese proceso. Y desde el punto de vista comunicativo, que ahora también estabas comentando, vamos a ponernos en la mente de alguien que está en vuestro yo de hace 5 o 6 años, que tiene un producto entre manos que está pensado para abrir mercado, que está en una categoría que es bastante nueva. ¿Qué le dirías de consejo a este emprendedor que hoy quiere crear un lenguaje de una categoría totalmente nueva? ¿Qué has aprendido durante este tiempo? Y le dirías, oye, yo qué sé, fíjate en este tipo de insights, fíjate en
no sé cuántos o focalízate en X cosa. Mm. Sí, ¿qué le diría? Bueno, ahí le podría decir muchas cosas. Tenemos que tener una charla larga con ese emprendedor. En una categoría nueva. Bueno, que igual, aunque sea nueva, por ahí trace líneas con categorías similares, que vea qué funciona y qué no. En el caso nuestro, por ejemplo, las leches vegetales versus los quesos vegetales que existían en ese momento. Que se haga un buen plan pensando, ¿no? Como también lo que quiere comunicar, cómo es su usuario, que se tome ese tiempo para ponerle cara y ojos a la persona a la que le quiere vender, cuáles son sus intereses, y que ejecute ese plan de acuerdo a esa reflexión inicial, ¿no? Si se puede tomar un tiempito para eso antes de lanzar, mejor. Y creo que esa es la clave. Nosotros cuando teníamos el restaurante, al final hablábamos todos los días con nuestros clientes. De hecho, ahora es algo que extrañamos, ¿no? Pero es importante nunca perder esa comunicación. Más allá de los mercados, lo que pasa, lo que no pasa, como sentir que estás entregando valor y estar conectado con lo que le está pasando a tu usuario. Totalmente. Y me parece también muy clave lo que has comentado al principio, ¿no? De hacer como este símil con otras categorías que quizás han ya hecho un camino bastante similar al que están a punto de hacer estos emprendedores, pero me parece que es muy guay porque te puede dar bastantes ideas, te puede dar códigos, te puede dar herramientas a nivel de comunicación y puedes ver cosas que son trasladables, aunque no sea leche y queso, como es en este caso, que son, digamos, que se tocan bastante. Claro, Te puedes ir a otro tipo de categoría totalmente distinta y igualmente te puede servir, porque hay cosas que realmente sirven. De hecho, yo me fijo muchas veces, aunque no esté abriendo mercado con la marca con la que trabajo, me fijo a veces con otras que quizás tienen, pues yo qué sé, el lujo, por ejemplo, en medio, ¿no? Pues si de repente estás haciendo algo muy... De hecho, mira, estaba hablando en la última entrevista con Alberto de Moja, de la churrería. sí, lo conocí a Alberto Nunda. Y pues mira qué guay. Y comentaba precisamente que cuando estaban haciendo la marca se fijaban bastante en marcas de moda. O sea que fíjate que de churro, que es algo como muy tradicional, a marcas de moda, hay un mundo, pero si de repente te fijas, pues hay códigos, hay maneras de comunicar, hay elementos que te pueden dar pues un extra de categoría o de healthy o de wellness que comentaba en su caso. O sea que me parece que es muy, muy guay este consejo que dabas. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Luz, de verdad. Vamos a dejar enlaces a vaca.es, vaca con CK, a vuestro Instagram, también a vuestro YouTube, que por cierto tenéis ahí un podcast que no hemos tenido tiempo de hablar porque nos hemos enrollado con otras cosas, pero vamos, que me parece también muy guay la iniciativa. O sea que darte las gracias por la charla, de verdad, me ha parecido interesantísima. Muchísimas gracias a vos, Tony. Un placer hablar contigo y gracias por dar espacio a marcas como las nuestras para contar nuestras historias. Gracias a ti, de verdad. Dale. Recordad que tenéis disponible este canvas de posicionamiento de marca, que consiste en 5 bloques clave para definir lo que os hace diferentes y un vídeo donde os explico cómo rellenarlos paso a paso. Lo podéis descargar en tonycolon.ws/canvas. Muchas gracias por estar ahí, suscribíos, dejad un comentario, un abrazo y hasta pronto.